la Asociación de Peatones de Quito presenta Radio Peatón, el programa de los que caminan y no contaminan. Por una vereda bien arreglada, vienen caminando todos mis panas, moviendo su cuerpo para estar sanos, todos peatones, héroes urbanos. Todos caminan, 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 todos caminan. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Estamos empezando una edición más de Radio Peatón, la nueva temporada de Radio Peatón aquí a través de Radio Pichincha. Soy Juan Pablo Rosales, les doy un cordial abrazo. Muy buenas tardes con todas y con todos. Soy Karina Gallegos y somos la Asociación de Peatones de Quito. Un año más aquí por nuestra casa Radio Pichincha. Como bien decías, Juan Pablo, iniciando la nueva temporada, primer programa de la nueva temporada con datos súper actualizados, fresquitos sobre siniestralidad vial. Y no solo eso, sino que más allá de los números, ¿qué podemos hacer para tener ciudades más seguras, más humanas, más vivibles, donde se respete a cada momento la vida, donde cada vez tengamos menos decesos en las vías? Tenemos que evolucionar a sociedades donde tengamos 0 muertos en nuestras carreteras, en nuestras autopistas, y que todas las personas respeten los límites de velocidad. Así es, y felicitamos precisamente a Helsinki, esta capital de Finlandia que ya va más de un año sin una muerte vial. Ellos redujeron la velocidad, el factor de riesgo que más muertes causa, y estos son los resultados. Ya no tienen muertes viales desde julio del 2024, así es que va más de un año y medio casi ya sin ninguna muerte vial, y este es un motivo de festejar y un ejemplo de lo que se puede hacer en todas las capitales del mundo. Tenemos una súper buena noticia como asociación de peatones, y es que ahora vamos a formar parte de una plataforma virtual en donde se estarán reuniendo todas las organizaciones que están peleando por el tema de la movilidad para apropiarnos del espacio, para apropiarnos de las redes y llegar con estas ideas a todos. Así es que también Radio Peatón ahora se va a retransmitir en las redes de la plataforma Muévete, Radio Muévete, porque la ciudad se mueve contigo. También será la casa de Radio Peatón. Así es, y esperamos que todas y todos ustedes nos acompañen en este nuevo reto que estamos planeando con el resto de compañeros de las organizaciones, sobre todo con organizaciones de biciusuarios, de ciclistas urbanos, de ciclistas que hacen sus recorridos a diario por la ciudad, quienes salen también en espacios como el Paseo Dominical o por recorridos por la ciudad en masas críticas, también personas que están interesadas en hablar sobre espacio público, cómo recorrer la ciudad, qué espacios importantes, interesantes hay para conocer mejor las ciudades, en este caso la ciudad de Quito, y esperamos también tener retroalimentación de compañeros de otras ciudades del país. Así es, vamos a continuar con uno de los nuevos temas que en el 2026 nos ocuparán como asociación de peatones, y es trabajar también en este 2026 con los más vulnerables. Protegiendo a los usuarios más vulnerables vamos a salvar vidas, y una forma de proteger a los niños que son muy vulnerables a los choques son los sistemas de retención infantil. Vamos a informarnos un poco acerca de este tema. Adelante, Pato, con la cuña. Sistemas de retención infantil. Cuando hablamos de seguridad vial, hay un tema que no admite descuidos: la protección de niñas y niños dentro de los vehículos. Los sistemas de retención infantil, conocidos como SRI, salvan vidas. Está comprobado que su uso correcto reduce las muertes por siniestros de tránsito hasta en un 71% en bebés y entre un 54 y 55% en niños pequeños. No son un accesorio, son un elemento esencial de seguridad. Pero atención, no basta con tener un SRI. Es fundamental que sea el adecuado para la edad, el peso y la estatura del niño o la niña.
Los asientos orientados hacia atrás son los más seguros para los más pequeños, mientras que los asientos elevadores permiten que los niños mayores usen correctamente el cinturón de seguridad. Las cifras son claras y preocupantes. En Estados Unidos, solo en 2023, 555 niños menores de 13 años murieron en siniestros de tránsito, y 190 de ellos no llevaban ningún sistema de sujeción. Datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades muestran que 3 de cada 10 niños pequeños y más de un tercio de los niños entre 8 y 12 años que fallecieron en siniestros no estaban correctamente asegurados. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud advierte que muy pocos países cumplen con una legislación adecuada sobre sistemas de retención infantil. Y aún así, el impacto es enorme. Se estima que más de 13.000 vidas se han salvado gracias a estos sistemas en las últimas décadas. Desde Radio Peatón lo decimos claro. Llevar a un niño en brazos, sin SRI o sin cinturón, no es cuidado, es riesgo. La seguridad vial empieza con decisiones responsables, incluso antes de arrancar el motor. Proteger a niñas y niños es una responsabilidad compartida. En la vía, cada vida cuenta. Así es, para este año la Asociación de Peatones de Quito va a estar trabajando sobre los más vulnerables en las vías, los niños y los ancianos. La problemática con los niños tiene mucho que ver con los sistemas de retención infantil, tal como escuchábamos. Sin embargo, la mayoría de niños de entre 0 y 9 años que fallecen en las vías aquí en nuestra ciudad, en Quito, vamos a estar investigando sobre este tema en todo el país, no fallecen dentro de un vehículo, fallecen siendo arrollados y atropellados. Por eso es tan importante, y vamos a estar centrándonos también en este tema, bajar las velocidades, sobre todo en las zonas escolares. Así es, existen diversos factores de riesgo que se miden a nivel mundial en escalas distintas, con semáforos, con el semáforo en verde, en amarillo, en rojo. Y en el tema justamente de sistemas de retención infantil, es decir, estos asientitos que compramos para los guaguas que van en el asiento trasero del vehículo, tenemos semáforo rojo. Acá no se ha avanzado nada. Sí, no existe nada, y entre otras razones es porque resultan sumamente costosos. No hay un proceso, no ha habido históricamente un proceso de, por ejemplo, de homologación de los materiales, de las marcas con los que se debe hacer estos sistemas de retención infantil para que den toda la seguridad, más allá de que la marca sea niñada o que sea súper caro. Y otro tema súper importante también es justamente el costo, porque no todas las personas que utilizan su vehículo y que tienen guaguas chiquitos pueden acceder a comprar una buena silla de seguridad para los bebés, para los niños pequeños. Entonces, todo esto vamos a ponernos a investigar y a revisar para ver cómo podemos mejorar para la seguridad del país, ¿no? Más allá de que nos cambie el semáforo y quedemos bien a nivel internacional, quedaría un signo de que estábamos interesados en mejorar la seguridad vial. Como país necesitamos intervenir en la legislación nacional y también ver cómo hacer que estos accesos sean módicos, ¿no? Que todas las personas puedan acceder a estos no deberían sistemas. Tener ningún arancel, no deberían tener ningún impuesto. Estos implementos de seguridad, tal como los asientos para niños, los cascos para motociclistas, no deberían pagar ningún impuesto para que sean accesibles a la mayor cantidad de personas. Y es más, incluso en el tema de los cascos sería muy importante que cuando uno compre su moto ya le venga con su casco, tal como decías tú, debidamente homologado. ¿Qué es este tema de la homologación de cascos? Cuando un casco está homologado significa que cumple con ciertos estándares, que cumple con ciertas normas de los materiales, del grosor del casco, de la forma del casco, de la fabricación del casco o del asiento para niños, cómo se le pone en el carro, cómo se le fija en el carro, las correas con las que se sostienen al niño. Cuando están homologados estos materiales significa que están brindando la protección completa, tal como decías, y esto es muy importante que comprendamos. Es necesario, si vamos a comprar uno de estos asientos, si vamos a comprarnos un casco, verificar que tenga
tenga la homologación. Hay homologaciones que se dan ya a nivel internacional. Uno puede comprar y conseguir un asiento o un casco homologado, y tenemos que averiguar cuáles son esos para poder comprarlos. Nuestro trabajo como sociedad civil es abogar para que estos entren sin ningún impuesto y sean accesibles para todas las personas y poder salvar la mayor cantidad de vidas. De eso estamos hablando cuando hablamos de seguridad, hablamos de salvar vidas. Y respecto a salvar vidas en el tema de seguridad vial, hay un factor de riesgo que es el factor más peligroso en todo el mundo, que es el factor de la velocidad. Vamos a estar también trabajando sobre velocidad, pero antes de contarles un poco de los detalles, escuchemos este producto de la Asociación de Peatones, factor de riesgo, velocidad. Informémonos sobre este tema. Velocidad, factor de riesgo. Para los actores de la movilidad urbana, las condiciones dadas por el diseño y la infraestructura de las ciudades son amenazas a su tránsito seguro, pero existe también un factor de enorme riesgo y que está totalmente sujeto a la voluntad del conductor. Este factor es la velocidad. El exceso de velocidad está considerado casi de forma unánime como el mayor factor de riesgo de los siniestros viales. Por este motivo, las políticas y los programas de control de la velocidad tienen un papel clave en los esfuerzos para mejorar los indicadores de seguridad vial. La velocidad engaña, ya que en su percepción como factor de riesgo influyen muchas circunstancias, como las características del vehículo, la hora del día, las condiciones climáticas o el diseño y estado de la vía por la que se circula. Cuando se conduce a velocidad excesiva, aumenta la probabilidad de que el conductor pierda el control del vehículo, ya que tiene menos capacidad para anticipar los peligros. También impide que otros usuarios de la vía pública puedan prever adecuadamente el comportamiento del auto. También disminuyen las posibilidades de recuperar el control del vehículo en caso de que se pierda, al haber menos margen de actuación. Y se reduce la posibilidad de realizar maniobras evasivas de urgencia en caso de que otro vehículo se interponga. A todo esto hay que sumar que la gravedad de un siniestro y sus consecuencias aumentan con la velocidad debido a que las colisiones se producen a energías más altas. Así, en un choque con un vehículo, la fuerza a la que se ve sometido el tejido humano en el impacto es el producto de la masa y la velocidad. El daño corporal dependerá también de la forma y la rigidez de la superficie o el objeto sobre el que se produzca el impacto. Pero por lo general, la velocidad es el factor que juega el papel más importante. Los usuarios más vulnerables de la vía pública, como los peatones, ciclistas y conductores de motocicletas, tienen un alto riesgo de sufrir lesiones graves o mortales cuando los automóviles chocan contra ellos. La probabilidad de que un peatón muera si es atropellado por un automóvil aumenta drásticamente con la velocidad. Las investigaciones han demostrado que una gran parte de los peatones sobreviven si son atropellados por un automóvil que se desplaza a 30 kilómetros por hora, pero la mayoría mueren si la velocidad es de 50 kilómetros o más. Un aumento del 5% en la velocidad promedio conlleva un aumento aproximado del 20% en el número de siniestros con víctimas mortales. Un aumento del 20% en la velocidad produce únicamente víctimas mortales. Es decir, el exceso de velocidad moderado dentro de un margen de 10 a 15 kilómetros por hora con respecto al límite establecido contribuye en gran medida a que se produzcan choques graves, con resultados que en conjunto son comparables a los de los casos de velocidades extremas, pues son situaciones mucho más frecuentes. El campo de visión de un conductor se ve reducido a medida que la velocidad aumenta. Las velocidades elevadas también implican que los usuarios de la vía pública tienen menos posibilidades de tomar medidas preventivas en relación con los vehículos. En las zonas urbanas, los usuarios más vulnerables comparten el mismo espacio con vehículos potentes y pesados, por lo que los límites de velocidad de esas zonas no deben superar los 50 km por hora, tal y como reconocen los consensos internacionales de buenas prácticas. Las leyes sobre los límites de velocidad deben ir acompañadas de un cumplimiento estricto para que sean eficaces y permitan salvar vidas. Otra recomendación de buenas prácticas sobre los límites de velocidad es que las autoridades locales intervengan en la reducción de los límites nacionales de velocidad
y que estos se controlen a nivel local en las zonas urbanas. El control de la velocidad es una pieza central en un sistema seguro, que además de establecer la vigilancia y control de los límites de velocidad apropiados, también busca convencer a los conductores de elegir velocidades adecuadas para cada circunstancia, mediante la educación y la publicidad. Junto a estas medidas, se recomienda igualmente el uso selectivo de las intervenciones de ingeniería en las vías. Los límites de velocidad son una intervención complementaria a la creación de vías de tránsito, bordes de caminos y vehículos más seguros, que en conjunto ayudan a compensar los errores de los conductores. Como ejemplo de lo anterior, si un niño cruza frente a un automóvil a 13 metros de distancia, cuando éste transita a 30 kilómetros por hora, se puede detener justo antes de atropellar al niño. Pero si la velocidad del automóvil es de 50 kilómetros o más, el niño será atropellado y las posibilidades de que sobreviva serán muy pocas. Texto basado en la velocidad y los siniestros viales de la Organización Panamericana de la Salud. Así es, amigas y amigos, la velocidad a nivel mundial, no solo en nuestro país, pero también aquí en nuestro país, es la segunda causa en el 2025, la segunda causa de siniestros y de fallecimientos en las vías. Es un porcentaje relativo al 26% de personas, es decir, una de cada 4 personas de las que murieron en Ecuador en siniestros viales, murió por el factor de riesgo exceso de velocidad, y es por eso tan importante que sigamos trabajando en reducir la velocidad, en controlar la velocidad. Y una de estas formas que hemos encontrado como asociación de peatones, luego de haber investigado cuáles son los lugares con la mayor cantidad de arrollamientos y atropellos de nuestro país, es el establecimiento de zonas 20 y el establecimiento de zonas 30. Así es, totalmente necesarias, porque está más que probado que el tema de la infraestructura es definitorio de la situación de siniestralidad en cualquier ciudad del mundo, en cualquier carretera. Mientras más estimulas a que los vehículos corran y menos control exista, es más probable que existan siniestros. Todo esto nos demuestra que, y en esto vamos a hacer énfasis y vamos a seguir haciendo énfasis, como Asociación de Peatones de Quito, como Coalición Movilidad Segura Ecuador, todos los siniestros de tránsito son prevenibles. Se puede prevenir, se puede evitar los siniestros, no son accidentes, no son cosas fortuitas que simplemente suceden, sino que siempre están dependiendo tanto de la responsabilidad de, sobre todo de los conductores, de todos los usuarios viales, pero sobre todo los conductores, porque tienes a tu cargo una máquina que es sumamente peligrosa si está mal conducida, a exceso de velocidad, sin las revisiones mecánicas correspondientes a tiempo, ¿no es cierto? Si no cambias las llantas, tienes llantas lisas, si no haces revisar los frenos, todo lo que implique la mecánica del automóvil, estás poniéndote en riesgo y poniendo en riesgo al resto de personas que conviven contigo. Los distractores también, no nos olvidemos, los distractores del teléfono, estas pantallas que incluso vienen ahora en los vehículos, la música, todos estos elementos que nos distraen, pueden ser parte de un siniestro, de las causas de un siniestro. Sin embargo, estos siniestros, tal como acabamos de escuchar en nuestro producto, son más graves y son mortales cuando se dan a alta velocidad. Por eso también existen estos límites de velocidad, porque en zonas escolares se plantea 20 kilómetros por hora como el tema, como el límite máximo de velocidad, pues porque pasados los 20 kilómetros por hora, las niñas, los niños que circulan por ahí ya tienen un alto riesgo de fallecer. Recordemos que un niño o una niña reciben el golpe de un arrollamiento en una zona mucho más sensible, ¿no? Puede ser en su cabeza, directamente en su torso, no en las piernas, no en la cadera, y es por eso que son más sensibles y más frágiles frente a un siniestro. Queremos, a propósito de estar conversando sobre el tema de velocidad, hacer un llamado de atención a la empresa de obras públicas de Quito, que está realizando obras en toda la ciudad. La noche de ayer justamente estuve conduzco muy poco, pero estuve conduciendo en el bypass que hay en Cumbayá.
que te saca hasta el Redondel, que tienes luego el desvío al Umbicí, a la Primavera, a la Escala, cerca de ahí. Todo eso está levantado, está en obras, está con conos, pero valga la pena. Nos acaban de enviar un mensaje, nos están escuchando, sobre la prevención antes de que haya un cierre, un giro, y queremos hacerles, como les decía, un llamado de atención, porque los conos, hay temas técnicos justamente que te establecen a qué distancia antes de alertarte tienen que estar ubicadas. Estas señalizaciones están muy mal ubicadas en vías donde la velocidad es rápida y de pronto te encuentras con el cierre. Hay mucha gente que no va a alcanzar a frenar. No esperamos que sucedan siniestros, pero es más importante prevenirlos, así que de una vez un llamado de atención a la EMOP para que se coloquen con todas las características técnicas adecuadas, las señalizaciones para alertar de obras y de cierres viales. Y también de paso queremos mandarle un saludo a nuestro gran amigo, compañero, y ustedes le conocen aquí de la radio, Sebastián Arias, un consultor experto en los temas de movilidad y transporte en nuestro país. Un saludo para ti, Sebas, y gracias por este mensajito, este reporte. En verdad, son muchísimos vehículos, además, los que circulan por la vía interoceánica, y es necesario que estas señalizaciones de las obras tengan la debida anticipación para que la gente se entere, sobre todo en la noche. Hay mucha gente a toda hora del día circulando por la interoceánica, así que son importantes estos temas. En el 2025 se publica la nueva edición de el informe acerca de la seguridad vial de la Organización Panamericana de la Salud, en el cual lastimosamente nuestro país queda muy mal parado, ¿no? Somos el tercer peor país de las Américas, de todas las Américas, en el tema de fallecimientos viales, solamente superados por República Dominicana y me parece que Haití, los dos países de Centroamérica. Sin embargo, en Sudamérica, frente a nuestros vecinos, Colombia, Chile, estamos muy por alto de la media del continente en el tema de fallecimientos viales, y este tema es un tema importante de atacar. Como organizaciones de la sociedad civil nos parece muy triste en realidad este desempeño de nuestro país, y hemos preparado un informativo acerca de qué nos dice este informe de la Organización Panamericana de la Salud, para seguir exponiendo los datos, exponiendo las realidades aquí en Radio Peatón. Vamos a ver el informativo. Informe de la Organización Panamericana de la Salud 2025. La seguridad vial sigue siendo uno de los mayores desafíos de salud pública en las Américas. Un nuevo informe de la Organización Panamericana de la Salud, publicado en enero de 2025, advierte que los avances para reducir las muertes por siniestros de tránsito son lentos y desiguales. En 2021, los siniestros viales provocaron más de 145,000 muertes en la región, lo que representa el 12% de las muertes por tránsito a nivel mundial. Aunque entre 2010 y 2021 la tasa de mortalidad se redujo en 9,37%, solo 9 países lograron avances sostenidos. El informe también revela fuertes desigualdades entre subregiones. Mientras en algunas zonas hubo reducciones importantes, en América del Norte y el Caribe latino las muertes aumentaron, lo que confirma que sin políticas firmes y continuas no hay resultados duraderos. Uno de los datos más preocupantes es quiénes están pagando el costo más alto. Entre 2009 y 2021, las muertes de peatones, ciclistas y motociclistas pasaron del 39 al 47% del total. Además, la mayoría de las víctimas son hombres y más de la mitad son personas jóvenes entre 18 y 44 años. A esto se suman las lesiones no fatales. Solo en 2021, más de 4 millones de personas resultaron heridas en siniestros de tránsito en la región, y 638,000 de ellas con consecuencias graves o permanentes. La OPS es clara en sus recomendaciones. Se necesita un enfoque de sistemas de tránsito seguros, que incluya mejor gestión pública, infraestructura vial segura, vehículos más seguros y leyes estrictas contra el exceso de velocidad, el alcohol al volante y el uso del celular mientras se conduce. ¿Y qué significa esto para Ecuador? Significa que no podemos conformarnos con avances parciales. Que proteger la vida en las vías exige decisiones claras desde las autoridades, pero también compromiso ciudadano. Calles diseñadas para cuidar a peatones y ciclistas, transporte público seguro, controles efectivos y respeto a las normas salvan vidas todos los días. Desde Radio Peatón, el llamado es directo.
Exijamos políticas públicas que pongan la vida en el centro y asumamos nuestra responsabilidad al movernos por la ciudad. Porque la seguridad vial no es un accidente, es una decisión colectiva. En las calles, cada paso y cada vida cuentan. Empezamos el espacio del foro en Radio Peatón. Especialistas nos visitan para hablar de diversos temas: movilidad sostenible, espacio público, planificación urbana, derecho a la ciudad. Estoy más en el foro de Radio Peatón. Estamos ya comenzando la conversación con nuestra súper invitada de la tarde de hoy. Es siempre un gusto compartir con la gente que está vinculada, trabajando en movilidad, trabajando en seguridad vial, y así comenzamos el foro de nuestra tarde de hoy. Así es, y le damos una bienvenida súper calurosa y un feliz año, porque hasta ahora no te habíamos visto, Pamela Villacrés. Ella es coordinadora, experta en datos, trabaja con la iniciativa Bloomberg aquí en nuestro país. Así que, Pame, bienvenida a Radio Peatón una vez más. Muchas gracias, Cari, muchas gracias, Juanpa. En verdad es un honor estar aquí y siempre compartir este espacio tan ameno y hablando de algo tan importante como es la seguridad vial. Estamos estrenando nueva temporada con la Pame, con muchísimo gusto, y queríamos de hecho hacerlo con nuestros buenos amigos de Bloomberg, de la iniciativa Bloomberg, que aportan con muchísima información científica, con datos con los que se debe generar la política pública. No se puede hacer esto a dedo, ¿no? Necesitamos información concreta, concisa. Pame, queríamos empezar preguntándote por una evaluación breve de la siniestralidad en nuestro país durante el año pasado, ¿no? Que es la información más fresca que tenemos. Bueno, lo que les puedo comentar, estos son datos que han sacado de la Agencia Nacional de Tránsito. Uh-huh. Estos datos también me pareció súper bueno porque tienen una página, un dashboard en donde nos pueden mostrar lo que está pasando en la siniestralidad, lo que pasó el año pasado. Y lamentablemente hubo un ascenso, ¿no? Un ascenso de más del 2.2%, pero a pesar de que suena poquito, eso quiere decir que fueron más de 2.350 personas que murieron en las vías de nuestra ciudad. Entonces, es un montón de gente. Además de esto, tenemos un tema de subregistro en el Ecuador. Somos uno de los países en la región que no registran los fallecidos a 30 días, sino solamente en sitio y hasta 24 horas. Entonces, esto hace que tal vez esta cifra sea más del doble, ¿no? Así que llegue a más de 4,000. Entonces, imaginen 4,000 personas que han muerto en el Ecuador. Y que fallecen en hospitales, en centros de salud, en el camino al hospital, etcétera, etcétera, que no se registra adecuadamente, y con eso estamos perdiendo datos, y sabemos que las vidas no son números, ni son datos, pero estos datos sirven para construir las políticas correspondientes de seguridad vial. Estamos en descenso entonces a nivel nacional, ¿no? Con el tema. Sí, y como les oía en la anterior parte del programa, ¿no? Somos el país, el tercer país en Latinoamérica que está peor en temas de seguridad vial, ¿no? Somos el país que está, uno de los países que está perdiendo vidas en las vías, pero estas vías también se transforman, ¿no? En dinero que se está perdiendo en el país. Entonces tal vez invertir un poco más en la seguridad vial, el controlar todos los factores de riesgo nos permitirían también aprovechar, ¿no? Ese dinero que se pierde de las personas que no van a ser productivas, de las personas tal vez que quedan con una discapacidad que muchas veces no lo vemos, ¿no? Que después de un siniestro, ¿qué pasa? Son familias afectadas, son personas afectadas, son vidas que se pierden, ¿no? Así es. Pame, ¿qué nos podrías contar acerca de por qué la gente se está chocando, por qué la gente se está muriendo? ¿Se tiene una idea de cuáles son las causas? Porque es súper fácil decir, es que los choferes son imprudentes, ¿no? Imprudencia o impericia del chofer, no tienen la pericia, pero no se averigua qué está detrás, cuáles son los factores que hacen que las personas sufran más siniestros y tengan más fallecimientos.
Bueno, creo que es muy importante el saber y conocer y que la gente entienda que el principal factor de riesgo es la velocidad. Los factores de riesgo definitivamente son los que hacen que un siniestro sea más grave. Por ejemplo, si tú vas de exceso de velocidad, si tú vas conduciendo en estado etílico, conduciendo con el celular, con distractores, no llevas el cinturón, o a los niños no se les pone el sistema de retención infantil, también el no uso adecuado del casco. Sin embargo, todos estos factores se agravan muchísimo más cuando hay velocidad. Y muchas de las veces yo escucho en los medios de comunicación o escucho en conversaciones o veo en chats que dice que la velocidad en verdad no es el factor de riesgo, ¿no? Entonces es una... ¿no? Le ponen nombres, perdió pista, sí. No sé qué, y en realidad estás manejando exceso de velocidad. Exactamente, entonces, y siempre es este ejemplo que lo ponemos desde Bloomberg, y es que si tú tienes un siniestro a 20 kilómetros por hora, ¿qué pasa? Tal vez tengas daños materiales, tal vez tengas una lesión pero leve. Sin embargo, si tienes un siniestro a 100 kilómetros por hora, la probabilidad de que mueras, de que fallezcas, es inminente, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que tenemos que entender. Y la otra cuestión es el tema de la impericia, ¿no? Todo el mundo dice, no, es que yo soy choferzazo, entonces a mí no me pasa nada porque yo sí sé conducir, los demás no saben conducir. Pero no depende solo de uno, sino depende de las demás personas, depende del entorno. ¿Qué pasa si vas a 100 kilómetros por hora y te encuentras con un bache? Y tu carro justo pasa por el bache, se rompe la llanta, tienes un siniestro y ese siniestro es letal. Entonces hay un montón de factores externos que contribuyen a que tengas un siniestro. Estamos hablando del comportamiento agresivo de los conductores, ¿no? Y de la falta de educación, de generación de conciencia, de empatía de los conductores, pero las autoridades ahora, ¿qué falta por hacer de parte de las autoridades para evitar los siniestros? Bueno, creo que es muy importante entender, porque muchas veces le damos como la culpa al peatón, al ciclista, al conductor. Siempre se culpa a alguien, ¿no? Sí. Exactamente, pero en verdad esto es un sistema, ¿no? Así como las personas tienen tienen la culpa por no tener comportamientos adecuados, también las autoridades tienen la culpa por no tener una legislación firme, fuerte, enfática, o también porque tal vez la legislación es muy buena, las leyes son muy buenas, pero no hay la aplicación de la ley. Y eso pasa muchísimo en Latinoamérica, pasa muchísimo en el Ecuador. Es que tenemos leyes que te dicen qué tienes que hacer, cómo te tienes que comportar, pero no hay control. Entonces, eso hace que las personas actúen como quieran, a su comodidad. Entonces, no hay esta empatía en verdad cumplir las normas, ¿no? Siempre decimos que nosotros tenemos unos papeles de lujo, ¿no? Unas leyes de lujo, en la mayor parte de los casos ordenanzas de lujo, pero nadie las cumple. El tema del control es básico, es sumamente importante. Tú estuviste trabajando hasta el año anterior con el tema de los agentes de tránsito y el control. ¿Qué nos puedes contar? Porque para nosotros ha sido una guerra permanente de sensibilizar, ¿no? Generar conciencia en los agentes civiles de tránsito, en el caso de Quito, para que prioricen al peatón y no la fluidez del tráfico, por ejemplo, que también te incentiva a pisar el acelerador para pasarte rápido el semáforo en rojo. Bueno, te comento, nosotros seguimos con la coordinación. Yo sigo siendo la coordinadora de aplicación de la ley y trabajo directamente con agentes civiles de tránsito. Y lo que te podría decir es que a comparación de años pasados que tú dices, ¿no?, que se veía este tema, yo veo que ahora los agentes civiles de tránsito sí te hablan de seguridad vial. Es como que este tema ha llegado muchísimo más. Creo que hablamos más del tema. Entonces yo creo que es un tiempo, ¿no?, en el que ellos también ya van a comenzar
a priorizar estrategias que estén relacionadas con la seguridad vial. La verdad es que desde la Agencia Metropolitana de Tránsito, que es en específico con quienes trabajo, yo sí veo que es como que ya tienen esa concepción un poquito más de lo que es seguridad vial. Por ejemplo, el tema de datos, ya tienen datos, ¿no? Antes no se hablaba de datos. Ajá. Ahora tienen el Quito Data Vial, entonces incluso son datos abiertos que tú puedes entrar y puedes ver y puedes verificar. Y creo que eso es un logro muy grande, la transparencia es algo muy importante. Totalmente. Y ahora están en el siguiente paso, ¿no? En cómo transformamos esos datos en acciones, programas, proyectos. Entonces, creo que es algo que lo vamos a poder ver a futuro. Sin embargo, sí creo que también es no solamente a nivel de operación, sino también a nivel como un poco más arriba, el que se determine, ¿no? Por ejemplo, hacer más controles, el que si vemos que es el exceso de velocidad, se hagan temas de velocidad, ¿no? El que, por ejemplo, veamos lo que tú decías, el tema de la infraestructura, cómo la infraestructura también afecta, ¿no? Si es que hago carriles súper anchos, van a ir exceso de velocidad. Entonces, es todo este conjunto de acciones que van a permitir que podamos bajar la velocidad y bajar los siniestros. Yo quería preguntarte una cosa, Pame. Hay una pata muy importante en la seguridad vial que son los usuarios seguros, ¿no? Y un usuario con un comportamiento más o menos seguro depende mucho del control y depende mucho de sentir que está siendo vigilado. Acabamos de recibir los datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito en Quito. Una semana comparando los radares preventivos que se han puesto en la Simón Bolívar, una semana sin los radares, otra semana con los radares, y la velocidad promedio baja más de 10 kilómetros por hora. Es impresionante cómo la gente simplemente con un radar educativo que le muestra la velocidad a uno, ya baja la velocidad. No se diga con un radar que está sancionando. ¿Qué nos puedes contar tú acerca de los radares? ¿Cómo le ves la situación nacional del tema de los radares y cómo podemos hacer como ciudadanos conscientes que vuelvan a activarse estas cámaras que salvan vidas en todo el país? Bueno, te cuento, justamente estaba viendo los datos desde la iniciativa Bloomberg. Se dio un premio a la ciudad de Quito por haber cumplido ciertas cosas que la iniciativa pide, como es los controles. Hubo los controles sancionatorios, ha habido los controles educativos, el tema de los cruces peatonales, el programa Peatón Primero. Entonces hubo algunas cosas que permitieron que la ciudad gane este premio, y este premio fue invertido en la ciudad con estos radares, ¿no? Estos radares educativos. Ya, entonces hubo esta estrategia en donde se hizo el análisis de una semana en modo incógnito. Eso quiere decir que solo tomaba datos, y la siguiente semana sí en modo que se visualizaba, ¿no? El radar, y podías ver tú las velocidades. En verdad es, en todos los puntos, en los 6 puntos, hay una diferencia entre 5 a 10 kilómetros por hora menos en la velocidad media. ¿Ya? Es increíble. Sin embargo, a mí me llamó muchísimo la atención que en las velocidades máximas son las mismas de la primera y la segunda semana. ¿Ya? O hay una variación inclusive de más, creo que es más, o más de en la 2. semana que están funcionando los radares ya que uno ve, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay personas que sí se disuaden con un radar, se disuaden con el número en el radar educativo, pero hay personas que no. Entonces, esas son las personas que necesitan ser sancionadas. Entonces, creo que ese es un estudio muy clave, incluso que le podría servir a nivel nacional, como para darse cuenta de que si bien hay estrategias educativas y son muy buenas, se necesita el tema de sanción, porque hay personas que no entienden a las buenas, hay personas que necesitan este tema de sentirse que van a pagar algo, que van a quitarles los puntos de la licencia, que va a pasar algo, porque si no, no se disuaden. Entonces, el estudio es muy claro, es un aporte buenísimo, pero es momentáneo, ¿no? Debería tener un tiempo de inicio y fin, y después de eso tienen que ponerse el tema sancionatorio, si queremos en verdad reducir la siniestralidad. ¿Qué esperanzas tenemos como país de recuperar el tema de los radares sancionatorios, educativos y sancionatorios, estas cámaras salvavidas, como se las llama a nivel mundial?
¿Cómo le ves este tema? Bueno, ahora con el problema de la ANT, no sabemos qué va a pasar, de aquí a un mes no pasa nada, pero ¿cómo le ves tú a futuro? ¿Qué conocen ustedes como iniciativa que se está haciendo quizás a nivel de varias ciudades del país? ¿Hay interés de retomar este tema del control por las cámaras o estamos bien así? A ver, yo creo que es más cómodo estar bien así, ¿no es cierto? Pero no es lo más responsable, ¿ya? Entonces, creo que es muy importante. Ahora el gobierno está en una etapa, ¿no es cierto?, de transición en temas de movilidad. Yo creo que van a haber muchos cambios. Entonces, yo creo que es la oportunidad como para que esto sea aplicado. Como les digo, es 4,000 personas que se han muerto, o sea, es un montón de personas. Estamos viendo, no todos estamos alarmados porque hubo un temblor, un terremoto, un desastre, que eso sí es un accidente y mueren personas. ¿Ya? Y no nos asombramos por las personas que están muriendo en la vía. Entonces estamos como normalizando el tema. Así es. Creo que a nivel nacional hay una buena oportunidad para que esto se retome. Obviamente que hay que retomarlo de la mejor manera y hay que tomar en cuenta que hay que cambiar la forma en la que se usa los cinemómetros, pero en sí los cinemómetros son una herramienta clave para salvar vidas. En otros países los dicen, como en Colombia, las cámaras salvavidas. Entonces, con una buena administración, con una buena regulación, creo que es muy importante el retomar el tema. Es importante saber que las cámaras son esenciales. Si queremos bajar la siniestralidad, si queremos dejar que esas personas se mueran en las vías, es muy importante el retomar los controles. No sé si con radar, con operativo, con ahora hay inteligencia, ¿no? Con las cámaras de estas. Si viene otro tipo de tecnología al país, no importaría, ¿no? Lo importante es que podamos regular esta velocidad en los vehículos y que en verdad podamos prevenir las muertes en las vías. ¿Crees que hay actores a los que no les interesa? ¿Por qué los transportistas ponen estas acciones de protección? ¿Es solamente por el modelo mal hecho o de los radares? ¿O también es porque hay personas que simplemente no creen que se deba controlar estos temas? A ver, yo creo que es un tema súper que hay que analizarlo muchísimo más. ¿Ya? Yo creo que, por ejemplo, quienes interponen, ¿no es cierto?, estas acciones de protección y todo este tema contra los radares son los transportistas. Sin embargo, yo veo que son los que tienen más riesgo de morir en las vías. Si van a exceso de velocidad, ellos son los que se van a morir. O tal vez van a matar a alguien. Y eso es hasta mucho peor. Así es. Entonces, creo que eso es algo que no se ve. Por ejemplo, me gustaría ver, ¿no?, cuántos transportistas, por ejemplo, han sido lesionados o tienen lesiones permanentes, no pueden volver a trabajar. Para el tema de las empresas, por ejemplo, o los dueños de los transportes, ¿qué significa ir a exceso de velocidad? Significa más mantenimiento, significa más gasolina, significa un montón de cosas que no estamos viendo y que son reales, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que desde, yo lo he visto en la ley de tránsito, creo que es muy importante el reglamento, ¿no? Las empresas, por ejemplo, cómo están haciendo sus planes de seguridad vial, ¿ya? Entonces, creo que eso es, sí existen empresas que lo hacen, pero no son todas. Entonces creo que esa regulación, el comenzar a controlar que las empresas comiencen a tener estos planes, esto se aplica muchísimo. He visto en Europa que lo aplican muy bien. En Latinoamérica me parece que también en Colombia lo aplican muy bien. Entonces creo que es hora que también nosotros traigamos todas estas buenas experiencias y que se las apliquen, ¿no? Y en verdad, o sea, si bien los transportistas son los que reciben la multa, sí creo que son los que han sido prevenidos de que tal vez o mueran o tengan alguna lesión. Entonces eso es algo que está atrás, que se debería decir también. Y lo otro es que muchas de las veces los transportistas me saben decir es que uno no sale a matar.
Sí, esa es una frase muy común. Entonces, no sale, pero sí puede prevenir eso. El no ir a exceso de velocidad, el no obligarle también al transportista a que vaya a exceso de velocidad, al darle rutas y hacer una logística en verdad buena, creo que también es importante, porque muchas de las veces ellos tienen que ir a exceso de velocidad porque así le pide la empresa. ¿Crees que debería ser solidaria la empresa en el tema de todos estos siniestros? Sí, definitivamente. ¿Eso ayudaría a que mejoren sus procesos? Ajá, en que mejoren sus procesos, en el que hay un monitoreo de cómo es el trayecto, a qué velocidades va, el que implementen velocidades determinadas en los vehículos, velocidades crucero. Hay tanta tecnología ahora que creo que las buenas prácticas y las buenas cosas deberíamos implantarlas aquí. Pame, ya para ir cerrando, porque ya nos quedamos sin tiempo, aquí el tiempo vuela, tú sabes. Sí. Tú tienes toda la información en datos y queríamos saber cómo, en relación a los actores viales, ¿quiénes están falleciendo más por efectos siniestros en las vías? Hasta el año pasado, o hace 2 años, el motociclista superó a la muerte peatonal. ¿Se mantiene esto? ¿En qué porcentajes estamos hablando? Sí se mantiene. Justo hace una semana hicieron una exposición, mi compañero de datos hizo una exposición sobre este tema. Sigue siendo el motociclista el que mayormente muere en la vía. Hizo una matriz en donde dice el actor vial que muere y contra qué vehículo se dio esta muerte, ¿no? Entonces, la mayor cantidad de motociclistas que mueren en las vías mueren solos, o sea, se dan contra algún elemento en la vía o derrapan. Con el poste, o se vuelcan. O se vuelcan. Entonces, eso quiere decir que es un tema de velocidad. Obviamente. Clarísimo. ¿Ya? Definitivamente. De ahí están, de lo que me recuerdo es también, son los motociclistas que se dan contra el transporte pesado o los buses. ¿Ya? Entonces ahí también hay un tema detrás, ¿no? Qué información tan interesante, hay que revisar esa tabla. El Pedrito les puede mostrar y creo que es muy buena, creo que me abrió mucho la mente de las cosas que están pasando, los peatones con los transporte público. Transporte público. Ajá. Y yo me acuerdo que en el Quito Data Vial, o si es que haces un análisis más específico, por ejemplo, en la ciudad de Quito, tú ves en Maldonado muchos peatones fallecidos y la mayor parte son con transporte ¿Pero público. son atropellados por buses o que se saltan al vuelo y terminan atropellados? No, esos son atropellados. Ajá, son atropellos. Porque los otros es fallecimiento como pasajero del transporte público. Atropellamiento. Y ese es bajo. Pero de ahí cuando vimos esta matriz, o sea, nos dimos cuenta de un montón de cosas y acciones que tal vez son interesantes que se puedan implementar, ¿no? Y que la gente sepa y que el transportista también entienda que las acciones que ellos toman pueden arruinar su vida y la de alguien más. Y luego, en el tema de siniestros, ¿qué seguirías? Tenemos motociclistas, peatones y luego vehículos livianos, pesados. De ahí, de lo que me recuerdo, son vehículos livianos. Vehículo pesado está casi al final, es un vehículo como súper grande, ¿no? Es esa carcasa que te está ahí protegiendo, ¿no? Pero haces mucho daño a las otras personas. Por eso suenan mucho más y por eso las medidas restrictivas del municipio, ¿no? Es como no circulan pesados. Señores, los livianos causan más siniestros que los vehículos pesados. Criterio, por favor. Los motociclistas. Ajá, motociclistas y livianos, ¿no? Más que vehículos pesados. Ya, y los ciclistas casi están al final. Sin embargo, el análisis que hacíamos es si es que hacemos una tasa por cada 10,000. Con tasa se ve clarito. Ya. Claro. Entonces es diferente, ¿no es cierto? El número de ciclistas es mucho más bajo. Así es. Entonces hay menos siniestros, pero eso no quiere decir que no sea grave el tema. Respecto a la población de ciclistas es alto. Es altísimo. Claro, en tasas exactas. Ahí se puede ver claramente.
¿Alguna otra cosa? Súper interesante. Yo creo que estamos ya quedándonos sin tiempo. Tenemos que despedir ya el programa, pero queremos agradecerte muchísimo, Pame, por siempre brindarnos nuevos datos, siempre dejarnos además con este interés de querer seguir averiguando. Nosotros, gracias a Quito Data Vial que desarrollaron ustedes, tenemos un panorama más claro de qué está pasando y cómo están falleciendo los niños. Entonces, sí nos parece, por ejemplo, que hay mayor cantidad de niños de lo que hemos visto aquí en Quito, y queremos replicar este estudio a nivel nacional, que fallecen en arrollamientos y atropellamientos antes que fallecer en choques de vehículos, y por eso es muy importante también el tema de la planificación de las zonas escolares y de las zonas hospitalarias. Muchas gracias por esos datos. Vamos a seguirte molestando, vamos a seguir también conversando con Pedro acerca de todos estos temas que nos interesan tanto. ¿Y cómo le ves de aquí a la actuación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer los distintos actores? ¿Por dónde deberían ir las autoridades, la sociedad civil, los organismos internacionales que están apoyando para tratar de obtener los mejores resultados en este año que estamos iniciando aún? Sabes que esta fue una de las cosas que nos planteamos, ¿no? Esta nueva fase, este nuevo año, ¿cómo lo vamos a abordar? Y definitivamente todas las ciudades y también todo el equipo se ha planteado es trabajar en el tema de la velocidad. Creo que ese es un tema todavía pendiente, es un tema que a la gente le incomoda un poco, porque todos estamos dispuestos a ir a exceso de velocidad. Todos entendemos que conducir en estado etílico está mal, pero no entendemos que ir a exceso de velocidad también está mal. Entonces, este es un tema que se quiere trabajar desde el lado de infraestructura, desde comunicación, desde datos, desde control, y todos tratando de unificar acciones para que esto en verdad lleve a mejores resultados dentro de la ciudad, del Ecuador y en sí de la región. Muchísimas gracias, Pame. Sí. Con este mensaje nos quedamos. Nosotros siempre decimos aquí, nada de Rápidos y Furiosos. Nos ha hecho mucho daño esa saga de películas. Lento y tranquilo es como tenemos que ir por la vía para poder evitar cualquier siniestro y llegar bien a la casa. Y con esto nos despedimos. Te queremos agradecer nuevamente, Pame, y comprometerte como siempre para que nos vengas a dar toda tu sabiduría y nos ilustres con información, con datos concretos para poder seguir trabajando por una movilidad segura y sostenible en nuestro país. Y con todas y todos ustedes les esperamos el próximo miércoles en nuestro nuevo horario, 18:30, aquí por Radio Pichincha. Y los viernes en Radio Muévete. Nos estamos viendo. Chao, chao. Así es, amigas y amigos, la velocidad a nivel mundial, no solo en nuestro país, pero también aquí en nuestro país, es la segunda causa en el 2025, la segunda causa de siniestros y de fallecimientos en las vías. Es un porcentaje relativo al 26% de personas, es decir, una de cada 4 personas de las que murieron en Ecuador en siniestros viales, murió por el factor de riesgo exceso de velocidad, y es por eso tan importante que sigamos trabajando en reducir la velocidad, en controlar la velocidad. Y una de estas formas que hemos encontrado como asociación de peatones, luego de haber investigado cuáles son los lugares con la mayor cantidad de arrollamientos y atropellos de nuestro país, es el establecimiento de zonas 20 y el establecimiento de zonas 30. Así es, totalmente necesarias, porque está más que probado que el tema de la infraestructura es definitorio de la situación de siniestralidad en cualquier ciudad del mundo, en cualquier carretera. Mientras más estimulas a que los vehículos corran y menos control exista, es más probable que existan siniestros. Todo esto nos demuestra que, y en esto vamos a hacer énfasis y vamos a seguir haciendo énfasis, como Asociación de Peatones de Quito, como Coalición Movilidad Segura Ecuador, todos los siniestros de tránsito son prevenibles. Se puede prevenir, se puede evitar los siniestros, no son accidentes, no son cosas fortuitas que simplemente suceden, sino que siempre están dependiendo tanto de la responsabilidad de, sobre todo de los conductores, de todos los usuarios viales, pero sobre todo los conductores, porque tienes a tu cargo una máquina que es sumamente peligrosa si está mal conducida, a exceso de velocidad, sin las revisiones mecánicas correspondientes a tiempo, ¿no es cierto? Si
no cambias las llantas, tienes llantas lisas, si no haces revisar los frenos, todo lo que implique la mecánica del automóvil, estás poniéndote en riesgo y poniendo en riesgo al resto de personas que conviven contigo. Los distractores también, no nos olvidemos, los distractores del teléfono, estas pantallas que incluso vienen ahora en los vehículos, la música, todos estos elementos que nos distraen, pueden ser parte de un siniestro, de las causas de un siniestro. Sin embargo, estos siniestros, tal como acabamos de escuchar en nuestro producto, son más graves y son mortales cuando se dan a alta velocidad. Por eso también existen estos límites de velocidad, porque en zonas escolares se plantea 20 kilómetros por hora como el tema, como el límite máximo de velocidad, pues porque pasados los 20 kilómetros por hora, las niñas, los niños que circulan por ahí ya tienen un alto riesgo de fallecer. Recordemos que un niño o una niña reciben el golpe de un arrollamiento en una zona mucho más sensible, ¿no? Puede ser en su cabeza, directamente en su torso, no en las piernas, no en la cadera, y es por eso que son más sensibles y más frágiles frente a un siniestro. Queremos, a propósito de estar conversando sobre el tema de velocidad, hacer un llamado de atención a la empresa de obras públicas de Quito, que está realizando obras en toda la ciudad. La noche de ayer justamente conduzco muy poco, pero estuve conduciendo en el bypass que hay en Cumbayá. Que te saca hasta el Redondel, que tienes luego el desvío al Umbicí, a la Primavera, a la Escala, cerca de ahí. Todo eso está levantado, está en obras, está con conos, pero valga la pena, nos acaban de enviar un mensaje, nos están escuchando, sobre la prevención antes de que haya un cierre, un giro, y queremos hacerles, como les decía, un llamado de atención, porque los conos, hay temas técnicos justamente que te establecen a qué distancia antes de alertarte tienen que estar ubicadas. Estas señalizaciones están muy mal ubicadas en vías donde la velocidad es rápida y de pronto te encuentras con el cierre. Hay mucha gente que no va a alcanzar a frenar. No esperamos que sucedan siniestros, pero es más importante prevenirlos, así que de una vez un llamado de atención a la EMOP para que se coloquen con todas las características técnicas adecuadas, las señalizaciones para alertar de obras y de cierres viales. Y también de paso queremos mandarle un saludo a nuestro gran amigo, compañero, y ustedes le conocen aquí de la radio, Sebastián Arias, un consultor experto en los temas de movilidad y transporte en nuestro país. Un saludo para ti, Sebas, y gracias por este mensajito, este reporte. En verdad, son muchísimos vehículos además los que circulan por la vía interoceánica y es necesario que estas señalizaciones de las obras tengan la debida anticipación para que la gente se entere, sobre todo en la noche. Hay mucha gente a toda hora del día circulando por la interoceánica, así que son importantes estos temas. En el 2025 se publica la nueva edición de el informe acerca de la seguridad vial de la Organización Panamericana de la Salud, en el cual lastimosamente nuestro país queda muy mal parado, ¿no? Somos el tercer peor país de las Américas, de todas las Américas, en el tema de fallecimientos viales, solamente superados por República Dominicana y me parece que Haití, los dos países de Centroamérica. Sin embargo, en Sudamérica, frente a nuestros vecinos, Colombia, Chile, estamos muy por alto de la media del continente en el tema de fallecimientos viales, y este tema es un tema importante de atacar. Como organizaciones de la sociedad civil nos parece muy triste en realidad este desempeño de nuestro país, y hemos preparado un informativo acerca de qué nos dice este informe de la Organización Panamericana de la Salud, para seguir exponiendo los datos, exponiendo las realidades aquí en Radio Peatón. Vamos a ver el informativo. Informe de la Organización Panamericana de la Salud 2025. Súbete, súbete, que la ciudad ya arrancó. Me subo al bus por la mañana, la calle suena, Quito se activa, no llevo el volante, llevo canciones. La ciudad baila entre estaciones. No busco parqueo, no toco bocina, no peleo el paso, voy con la vida. La ventana muestra mil escenas, la ciudad se cuenta sus propias novelas. Aquí no más
miradas, alguien se dispuesto a pasar. Ciudad aprende a respetar, leer, dormir, pensar, merece robar, despertar. Mientras otros corren sin paz, miro el camino, voy mucho más. No es ir lento, es ir mejor. Compartir el camino, cambia el motor. Me subo al bus, bajo el estrés. La ciudad se mueve mejor así es. Menos bocina, más corazón. Viajar en bus es mejor opción. Me subo al bus, la calle sonríe cuando subís vos. Me subo al bus, sin discusión. La ciudad se mueve en colaboración. Menos humo en el aire, más espacio en la calle. Menos gasto diario, más ciudad para varios.